Entonces, vamos a comenzar. Les voy a dar la oportunidad de preguntar al final de este primer segmento, por si tienen algún comentario, alguna inquietud. Entonces, por ahora arrancamos. El primer segmento del cual les quiero hablar es de comprensión lectora. Vamos a hablar un poco de comprensión lectora. ¿Ok? Entonces, a ver si me puedo ubicar acá. ¿Ustedes me ven ahí en primer plano en pantalla? Sí, señor. Bueno, el tema de comprensión lectora, yo les he comentado varias veces y lo han visto en la plataforma, que es posiblemente la habilidad más importante que hay que desarrollar para este examen, ¿sí? Y en general para la vida de todo estudiante es la comprensión lectora la gran clave. Al fin y al cabo, casi todo el conocimiento está escrito, y la comprensión lectora es esencial para, eh, primero que todo, para entender una pregunta, cuando nos referimos ya propiamente al examen, ¿sí? Entonces, cuando se trata de una pregunta, entender la pregunta es esencial. Si uno no entiende la pregunta, difícilmente la va a poder responder correctamente, ¿sí? Y eso lo logra hacer mediante una buena comprensión lectora. Ahora, comprensión lectora no es solamente leer, porque a leer nos enseñaron por allá en tercero o cuarto de primaria. La comprensión lectora es entender el texto global, lo que el ICFES llama el texto global, ¿sí? ¿Y qué es el texto global? Es la intención del autor, de la persona que está escribiendo el texto. Es posible que el autor esté queriendo decir algunas cosas, pero no las dice explícitamente. Sin embargo, se puede concluir de una manera incuestionable qué es lo que está diciendo, aunque no lo diga, ¿sí? Esto es bien importante porque algunas de las preguntas que ustedes se van a encontrar y que ya las han visto, de hecho, en la plataforma, tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se puede inferir de una manera incuestionable con respecto de lo que el autor pretende decir en un texto? ¿Ok? Entonces, importantísimo esto. Es muy importante para la vida de todo estudiante y en esta prueba también importante porque esto no solamente aplica para la prueba de lectura crítica, sino para las pruebas, para todas las pruebas, para todos los componentes, incluido el de inglés, ¿sí? Increíblemente, pero cierto, hasta en inglés uno tiene que entender la pregunta que le están formulando, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo desarrollar la comprensión lectora? Seguramente algunos de ustedes ya han visto ese blog que recomendamos en la primera unidad de introducción sobre los 4 pasos que recomendamos para desarrollar la comprensión lectora, ¿sí? Y se los voy a repetir aquí rápidamente. Comenzando por decirles que para desarrollar una buena comprensión lectora hay que leer, ¿sí? No hay una fórmula mágica, no hay una cosa diferente de leer, leer y leer. Ese es el mejor ejercicio para desarrollar la comprensión lectora. Y si tienen algo que quieran leer de toda la vida o que necesiten leer por razones personales o profesionales, pues bueno, esa es la oportunidad para desarrollar la comprensión lectora. Y los ejercicios consisten básicamente en leer un pedacito, ¿sí? Puede ser un párrafo, puede ser una página, puede ser todo un capítulo, en fin, ya cada quien lo decide. Leerlo, ¿sí? Luego escribir lo que se entendió sobre ese texto que se leyó, ¿cierto? Con sus propias palabras, sin mirar el libro, no, así tal cual como entró, así empezar a escribirlo. Ahora, si es muy aburridor escribirlo, se puede también dictar por el micrófono un mensaje de voz, ¿cierto? De tal manera que no tengan que ponerse a escribir todo. Pero al final la idea es que con base en lo que entendieron, digan qué es lo que leyeron. Y luego hagan la comparación entre ambas cosas, entre el texto original y lo que ustedes transcribieron o lo que ustedes dictaron. Y ahí se van a dar cuenta de los errores y se van a empezar a dar cuenta de cuáles son los errores que están cometiendo más frecuentemente, en dónde tienen que detenerse un poquito
para memorizar, ya sea una ciudad, una fecha, una edad o un lugar en el planeta, ¿cierto? Cositas por el estilo. Esos son los ejercicios de comprensión lectora. Procuren hacerlos con cierta regularidad, de tal manera que se van dando ustedes mismos cuenta de en dónde es que se están equivocando y eso les va a ayudar a tratar de corregir sus propios errores, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el primer tema que quería comentarles ahorita. Más adelante, si tienen alguna pregunta al respecto, guárdenla, anótenla por ahí, porque seguimos avanzando hasta que lleguemos a la sección de preguntas. ¿Vale? Bien. Hablemos ahora entonces de em, inglés. Inglés es un coco para casi todo el mundo, ¿sí? Eh, el inglés del colombiano promedio no es un inglés bueno, por supuesto, eso es bien conocido. Pues digamos que es una prueba que produce mucho estrés, mucha inquietud. Y yo les voy a decir que no es necesario que se preocupen demasiado por inglés. Preocúpense en la medida correcta, digámoslo así. ¿Ok? ¿Qué sucede con inglés? Inglés es la materia menos importante de esta prueba. ¿En qué sentido? En el sentido de que inglés pesa 3 veces menos que cualquiera de las demás materias. 3 veces menos. Es decir, si inglés pesa un 7% dentro de todo el promedio ponderado del examen, inglés, las demás materias pesan un 23%. ¿Sí? O sea que una hora invertida en estudiar en matemáticas o en sociales tiene 3 veces más impacto que la misma hora invertida en estudiar inglés. ¿Sí? Es así de simple. Entonces, una nota muy alta en inglés no es que suba mucho el promedio, una nota muy baja tampoco es que baje el promedio. Sí lo baja, pero 3 veces menos que cualquiera de las demás materias. ¿Cierto? Entonces, a eso me refiero con que no se preocupen demasiado, lo cual no significa que no se preocupen para nada, ¿no? Ojo, hay que hacer claridad con eso. Lo otro es que el inglés que evalúa el ICFES es un inglés básico, en realidad, ¿sí? En las referencias del Marco Común Europeo para las Lenguas, ellos establecen tres grandes categorías, la A, la B y la C. Y cada una de esas está dividida en dos, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces C2 es dominio total. Es que a uno lo pongan en el centro de Nueva York y uno se desenvuelve como pez en el agua, ¿cierto? Bueno, el nivel que está evaluando el ICFES es un poco por encima del B1, pero no alcanza a terminar el B2, ¿sí? Entonces es un inglés básico que es precisamente el inglés que ayuda una herramienta como Duolingo o como Babel a desarrollar, ¿sí? Entonces, mi recomendación con respecto al inglés siempre es tratar de en las primeras unidades, en las primeras lecciones, o sea, digamos que en la primera tercera parte de esas dos aplicaciones, tratar de llegar siempre en los quizzes al puntaje perfecto, a 100 sobre 100, porque ahí es donde se aprende verdaderamente. Es decir, si uno se conforma con en la primera de todas las lecciones sacarse el 80% del puntaje, pues primero de todo está desperdiciando una oportunidad de aprender algo nuevo, porque en ese 20% habrán cosas por aprender, ¿cierto? Lo primero. Y lo segundo, que cuando uno se equivoca en cosas demasiado básicas, cuando continúa avanzando, pues se va a equivocar en casi todo, ¿sí? Entonces, por eso esas bases hay que tenerlas muy sólidas, ¿sí? Me gusta utilizar la comparación con matemáticas. En matemáticas, si uno de vez en cuando se equivoca sumando 4 más 3, pues imagínense qué va a ocurrir después cuando lleguen a álgebra o trigonometría y demás, ¿no? Entonces hay cosas en las cuales al comienzo uno no se debe equivocar, uno no se debería equivocar, ¿sí? Porque eso desencadena vacíos que se van a profundizar en cosas más, en temáticas más avanzadas,
¿sí? Entonces, aplica para las matemáticas y aplica por igual para inglés y para todo lo demás. En lo básico, uno nunca debería equivocarse, ¿sí? Tratar de resolver eso y tratar de tenerlo siempre al 100% es esencial. Eso no ocurre en nuestros simulacros, ¿no? Dicho sea de paso, es raro que una persona saque el puntaje perfecto, ¿sí? Porque en realidad no son sencillos. No estamos hablando de unas preguntas que sean fáciles, ¿sí? Pero cuando uno toma una herramienta como Khan Academy, en donde le están enseñando que 3 es mayor que 2, uno no se debe equivocar con eso. Si uno se equivocó con eso, realmente tiene vacíos profundos y eso le va a tomar mucho más tiempo el estudio. ¿Ok? Entonces, inglés, no se preocupen más de la cuenta. Preocúpense dentro de su justa proporción. Me da pie esto para decirles que en el examen de validación se pueden perder materias. No hay que pasarlas todas, porque al final lo que importa es sacar en el promedio final del puntaje global 30 o más sobre 60. Pero ese 30 puede ser el resultado de sacar 28 en una materia y 32 o 33 en otra. ¿Ok? Entonces, perfectamente eso puede suceder con inglés. Bueno, eso con respecto al tema de inglés. Miremos qué otro tema tenemos por acá. Bueno, este tema de leer, comprensión lectora y estudiar. Leer, yo les decía, lo aprendimos a hacer desde chiquitos. Y ese no es el concepto de lectura que evalúa el ICFES, ¿sí? El concepto de lectura que evalúa el ICFES, ya lo comentaba, es la comprensión lectora. Es la lectura global, ¿cierto? Es entender la intención del texto. Pero además yo quiero ir un paso más allá y es el estudio. Estudiar no es leer, estudiar tampoco es leer con comprensión, ¿vale? Estudiar es un proceso más profundo, más íntimo, más detallado. Estudiar implica avanzar y retroceder. No es ir a toda velocidad como cuando uno trata de evacuar un artículo en una revista o una noticia en el periódico. No, no, no. Estudiar es ir despacio. Es avanzar, retroceder, tomar notas, escribir lo que se entendió, escribir lo que no se entendió porque hay que revisarlo más adelante, ¿sí? Por eso nosotros recomendamos en la metodología que utilicen el método Cornell. En algún otro momento seguramente hablaremos un poco más en detalle del método Cornell, pero el método Cornell es una manera sencilla de plasmar en una sola hoja todo lo que uno entendió y no entendió acerca de una lección específica, en una sola hoja. Eso significa que no se trata de escribirlo todo, porque escribirlo todo no ayuda mucho. De hecho, ayuda poco. Lo que realmente ayuda es tratar de interiorizar, de analizar qué es lo importante de lo que me están diciendo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy entendiendo en mis propias palabras? Y qué es lo que no estoy entendiendo, bien sea para revisar después o para preguntar, ¿sí? Para acudir a la herramienta de la línea de ayuda y preguntar, no estoy entendiendo esto y por más vueltas que le doy, no lo logro. Entonces, bueno, por eso es tan importante tomar notas y para eso el método Cornell. Entonces, estudiar implica todo eso. ¿Me explico? Es un ejercicio profundo de comprensión. Ahora, ¿cuándo uno puede decir, puedo avanzar al siguiente tema? Cuando ya se equivoca poco o casi nunca en un tema que lo llevó a estudiar un taller. Es decir, si uno se equivocó en una pregunta de trigonometría y se equivoca siempre haciendo los cálculos de los triángulos, pues tiene que estudiarlo. Pero cuando ya empieza a hacer los ejercicios, ya se equivoca cada vez menos, pues ya ese es el momento de dar el salto. Igual ocurre con lo demás, ¿no? Si cometimos un error con la pregunta del feudalismo y entonces nos tocó estudiar la Edad Media y luego ya estamos respondiendo, digamos, la mayoría de las preguntas de la Edad Media, pues podemos seguir avanzando. ¿Cómo se puede uno formular preguntas sobre cada uno de esos temas? Pues hoy por hoy es muy fácil, ¿no? Uno puede agarrar cualquier herramienta de inteligencia artificial
y decirle, hazme preguntas sobre el feudalismo, por decir algo, o hazme preguntas sobre la Edad Media, o hazme preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial, en fin, ¿no? De esa manera uno empieza ya a darse cuenta de que está empezando, no digamos que a dominar un tema, porque es muy difícil lograr el dominio de cualquier tema en las áreas del saber. Pero por lo menos las preguntas usuales, lo que es más importante o lo más relevante en cada tema, eso sí que se puede lograr avanzar en ese sentido. ¿Ok? Entonces es la importancia de estudiar. Y cuando tomen los talleres, hagan ese ejercicio, ¿no? Lectura despacio, con entendimiento, avanzando, retrocediendo, lo mismo con los videos, viendo las imágenes varias veces, tratando de digerir el material de tal manera que se logre interiorizar. Se recomienda mucho una técnica que yo les recomiendo que la busquen en internet, que se llama la técnica Pomodoro. Pomodoro es, creo que es un tomate. Bueno, era el apellido de un señor en Italia que inventó esta técnica y que a muchos estudiantes les ha parecido efectiva. Consiste en estudiar en lapsos de 25 minutos, 25 minutos, ¿sí? Y luego hacer pausas, em, pausas tipo meditación. No es exactamente lo mismo, pero lo que dicen las neurociencias es que cuando uno empieza a recibir mucho material, ¿sí? Necesita dejarle un espacio de tiempo al cerebro para que empiece a acomodar en las casillas internas, en donde va a ir guardando la información, ¿sí? Entonces, 25 minutos aprendiendo, 5 minutos en donde se relaja uno, pero no está dormido, ¿sí? Pero el cerebro está actuando, aunque uno no lo sabe, uno no lo siente, el cerebro está actuando. Esa es una de las cosas que hace el cerebro cuando uno está durmiendo también, ¿sí? Está acomodando la información en las casillas correspondientes dependiendo de qué tanta necesidad tiene uno de recordar algo que vio durante el día. Porque el cerebro es muy limitado en su capacidad. Entonces escoge qué guardar y qué no, ¿sí? Por eso también la repetición espaciada es algo que ayuda al cerebro también a capturar la información. Porque si uno aprende algo hoy y no lo vuelve a mirar nunca más en la vida, se va a olvidar. Mientras que si se utiliza la memorización espaciada, uno estudia algo hoy, luego lo revisa mañana, rapidito, luego dentro de 3 o 4 días, y eso le ayuda al cerebro a entender, esto va a ser importante, yo tengo que guardarle espacio de alguna manera, ¿cierto? Entonces, esas son las técnicas claves, todo esto relacionado con ese gran tema de estudiar, que es un verbo, es el verbo clave acá, ¿cierto? Para acopiar, para em, apropiar, perdón, para apropiar esos conocimientos, que es lo que necesitamos para pasar el examen. Bueno, ¿cuál tema sigue acá? Tenemos entonces el tema del tiempo faltante de aquí al día del examen, ¿sí? Estamos a 15 semanas mal contadas, un poquitín más, un pelito más, pero 15 semanas para el día del examen. Entonces, ¿cuál debería ser el plan? ¿Cuál debería ser el plan? Entonces, la propuesta mía es esta. Bueno, antes de hablarles del plan, quiero ante todo tocar el tema de la inscripción, hacerles el recordatorio de que para los estudiantes que no son patrocinados por Natura, recuerden que tienen plazo hasta el 20 de diciembre, si mal no recuerdo, mediados de diciembre en todo caso, para inscribir el examen. Si no inscriben el examen, no lo pueden presentar y no validan el bachillerato. Así de simple. Ya les tocaría esperarse al examen de julio. ¿Ok? Nosotros les hemos estado mandando un video tutorial que enseña cómo inscribir el examen. No es ciencia espacial. A veces uno se enreda con eso. Son muchos detallitos, pero vayan haciéndolo. El ICFES cobra 72.000 pesos
y no están inscritos hasta que no paguen los 72.000 pesos, que se los pueden pagar al ICFES en un banco, es decir, imprimen el recibo de pago, lo llevan con la plata y en el banco le ponen el sello y ya queda listo. O lo pueden pagar de manera virtual utilizando el botón de PSE. ¿Ok? Y para los estudiantes de Natura, que son patrocinados por el grupo Natura Cosméticos, Natura se encarga de pagar el costo del examen, nosotros nos encargamos de inscribirlos, entonces lo que necesitamos es que nos den sus datos a nosotros para nosotros poderlos inscribir. Y eso se hace mediante el formulario de preinscripción que les hemos compartido ya a través de los grupos de WhatsApp. ¿Ok? Bien. Ahora, con respecto de cuál es el plan, que es en donde me quiero detener un poco más. Quedan 15 semanas de aquí al día del examen, les decía. ¿Sí? Entonces, uno debe trazarse un plan para procurar terminar todo el programa a tiempo. Digamos que lo mejor que pueden hacer ustedes para pasar el examen es aprender, es adquirir nuevos conocimientos. Y adquirir nuevos conocimientos es el resultado de evacuar el programa, ojalá en su integralidad, estudiarlo absolutamente todo, ¿sí? Entonces, si están muy lejos todavía de acabar, yo lo que les propongo es que elaboren un plan. Este plan es diferente para cada uno. Y les voy a decir por qué. Porque no es lo mismo una persona que ha presentado 10 simulacros con sus talleres y otra que ya va en 30 simulacros con sus talleres correspondientes estudiados. Le hace falta mucho más al primero, ¿cierto? Entonces, en el caso del primero, si le hacen falta 30 simulacros con sus talleres y estamos a 15 semanas del examen, pues la matemática es muy sencilla. Cada semana tiene que evacuar dos simulacros con sus talleres correspondientes, ¿sí? Es estudiar a profundidad aquellas áreas en las que se equivocó, en las preguntas que se equivocó, ahí es donde están los vacíos de conocimientos y eso es lo que tiene que estudiar sí o sí, ¿cierto? Entonces, cada quien siéntense, hagan sus cálculos, miren cuánto les falta y cómo van a repartir eso en las 15 semanas que restan de aquí al día del examen. Pero además de eso, si se van a tomar unas vacacioncitas ahorita en la feria del buñuelo, la natilla, la lechona, entonces incluyan ese tiempo también en el plan. Es decir, hagan un plan en una hoja de papel, en un cuaderno, en donde van a anotar todas las semanas, ¿sí? La semana del 15 de diciembre, la semana del 22, la semana del no sé qué, ¿sí? En esta semana no voy a estudiar, me voy a dedicar a descansar, me voy de vacaciones, o simplemente no voy a hacer nada, etcétera, etcétera, pero ya la separan. Y en las semanas restantes ahí acomodan entonces lo que van a estudiar, pero colóquenlo con nombre propio, ¿sí? Es decir, si van a estudiar los simulacros del 11 al 40, a presentar los simulacros, a estudiar los talleres, entonces pongan en esta semana, voy a hacer el 11, el 12 y el 13, porque es que uno de ellos es inglés, y para mí es fácil, en fin, se me facilita o lo que sea. Y así, ¿no? 11, 12 y 13. La siguiente semana, el 14. En la siguiente, el 15 y el 16, ¿de acuerdo? Con sus talleres. De tal manera que teniendo un plan es la mejor manera en la cual se pueden garantizar que van a terminar el programa a tiempo y van a tener una mejor preparación. ¿Ok? Entonces, procuren elaborar ese plan que, como les digo, es diferente para cada quien e incluyan los días de descanso que eventualmente tendrían en esta temporada navideña. ¿Vale? Bueno, el siguiente tema del cual les quería hablar hoy es practicar. Practicar, practicar, practicar. Especialmente estas cuatro letras de acá, ¿quién me dice a qué se refieren? ¿A qué se refieren esas cuatro letricas? ¿Quién sabe? ¿Quién se, quién se arriesga? Está fácil.
Es muy fácil. SRMD. Nada, están pero despistadísimos. Bueno, es muy fácil. Es sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y ustedes dirán, este se volvió loco. ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno, la razón es muy sencilla. Eh, Cuando estén presentando el examen real, especialmente en la parte de matemáticas y tal vez en algunas preguntas de ciencias, pues les va a tocar hacer operaciones rápidas, ¿sí? Si ustedes practican eso, pues el día del examen van a poder hacer más operaciones en la cabeza y eso les va a cortar los tiempos para responder las preguntas, ¿sí? Entonces, practicar estas operaciones les va a ayudar a liberar tiempo, ¿sí? Yo lo que les recomiendo que hagan es que se bajen alguna de esas aplicaciones de operaciones matemáticas que hay en Internet, que las hay bastanticas, ¿sí? Y hacen ejercicios, eso les, no sé, 5 minutos al día, 10 minutos al día, de tal manera que empiezan a hacer esas conexiones neuronales que se requieren para acelerar. Eso sí es un ejercicio como hacer cualquier ejercicio físico. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Creo que voy a poder mostrarles aquí algo, muestra a ver, esto de acá, sí. Este fue un ejercicio que yo hice para mostrarles de qué se trata. Voy a mostrarles la primera parte. Fíjense que ahí se están, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Uno tiene que llenar las casillitas y ahí está en el modo fácil. Una división. Por favor, apaguemos micrófonos, los que tienen activo el micrófono. Gracias. Hay que llevar los numeritos de abajo a arriba en la casilla que le corresponde. Vamos a mirar todo el video, se los voy a mandar. Ahí por las líneas, ahí me equivoqué, véanlo. Esas aplicaciones le piden a uno que uno descargue otras cosas, comerciales, en fin. Ese es el precio de utilizar esas aplicaciones de forma gratuita. Entonces vamos a seguir con el nivel intermedio, ya eso se empieza a complicar. La recomendación mía es que arranquen en el nivel fácil y eso van a ver que les va a resultar fácil y van a empezar a desarrollar la habilidad de hacer operaciones rápidas. Son operaciones, no son complejas, ¿no? Entonces, cuando estén ustedes el día del examen, eso les va a ayudar a hacer esas operaciones rápidas que hay que hacer en el examen. ¿Vale? Bueno, vamos a parar por ahí. Con esto ya se entendió la idea. Esa aplicación, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Y no la veo por acá. Yo les mando el dato después. Esa me pareció chévere y se la recomiendo. ¿Vale? Em, ¿Qué sucede? El día del examen ustedes no pueden sacar calculadora. ¿Sí? Les van a dar una hoja para cálculos y allí podrán escribir. ¿Sí? Y allí podrán hacer las operaciones matemáticas. Pero fíjense que esto que es bien interesante. En esto, o sea, el examen del ICFES está orientado a preguntas de la vida cotidiana que se resuelven con matemáticas, ciencias, inglés, etcétera, ¿no? Problemas, resolución de problemas de la vida cotidiana, ¿sí? En la vida cotidiana uno no está haciendo cálculos matemáticos para obtener el resultado preciso a la centésima decimal. O sea, ¿me explico? No, la vida no les está pidiendo eso. La vida sí les pide que tengan resultados acertados aproximados, ¿sí? Es decir, si yo les digo cuánto da 395
por, por 3. Entonces yo digo, pues 395 es como 400 por 3, 1200 más o menos. Y sí, sí, ya uno se hace el cálculo, ¿no? Si uno va a comprar una libra de papas que vale 45,22, pues uno dice 50, ¿sí? Para excederse un poquito. Y voy a comprar 3, bueno, son 150. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que exige la vida cotidiana. El resultado aproximado más que el resultado exacto. Los resultados exactos son importantísimos, claro que sí, en las ciencias como en la ingeniería, en la farmacéutica, en todo el desarrollo científico, por supuesto que los resultados son aproximados, son importantísimos, pero no, en la vida real no. Entonces, aprendan a hacer cálculos aproximados, ¿sí? Y si están haciendo esos cálculos, se van a dar cuenta de que eso les va también a aliviar mucho tiempo porque no es necesario llegar a la cifra exacta. Y seguramente todos habrán visto ya alguna que otra pregunta por ahí, en donde uno ve las 4 respuestas y aunque uno no tenga la respuesta exacta, uno dice, uy, es esta. Esta es la que está más cerca de lo que yo tengo en la cabeza, ¿sí? Sin que necesariamente hayan hecho el cálculo exacto, ¿vale? Entonces, ese cálculo aproximado lo pueden lograr si educan el cerebro a hacer los cálculos como les estaba mostrando en esa aplicación. Les va a ayudar para eso, ¿vale? Bueno, continuemos con el siguiente tema de este primer segmento, que creo que ya estamos a punto de terminar. Bueno, el tema de las fracciones eh, y otros temas por el estilo. Las fracciones son un asunto que molesta mucho, ¿sí? Sin embargo, son importantes. Es decir, lo que son las fracciones, los porcentajes, los números decimales son todo parte de lo mismo. Es expresar numéricamente cosas que no son enteras, ¿sí? Por ejemplo, 2/3 de una papaya, media tonelada de algo, ¿sí? Un cuarto de kilómetro de una distancia, ¿sí? Medio, un cuarto, un tercio, eso en números decimales, ¿qué son? Medio es 0,5, un cuarto es 0,25, un tercio es 0,33333. Cuando uno lo tiene expresado en términos decimales, pues le queda más fácil sumar. 0,3 más 0,2 es 0,5. Y así, ¿no? Entonces, tener cierto dominio sobre esas cosas básicas como fracciones, y me refiero a esas fracciones básicas, ¿no? Un tercio, un cuarto, 2/5, tres cuartos, ¿no? Imagínense ustedes en la vida cotidiana, eso se presenta continuamente. Si yo quiero 2/3 de una pizza que tiene 6 pedazos, ¿cuántos pedazos entonces me voy a comer yo? ¿Sí? En fin, ese tipo de preguntas así rápidas es el que debemos tratar de tener respuesta, pero así, al instante, ¿vale? Entonces yo les recomiendo que revisen específicamente, y esto va en la misma línea de lo que comenté anteriormente. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pero también esos números eh, pueden ser raros para algunas personas, pero son números de la vida cotidiana, como un medio, un tercio, un quinto, un cuarto, ¿sí? O como los números, o como los porcentajes, que al final un porcentaje en realidad termina siendo un número decimal. Me explico. Cuando a uno le dicen es el 50%, uno sabe que es la mitad, o sea, 0,5 de algo, ¿cierto? Entonces, bueno, desarrollar esa habilidad y que sea ya casi que mecánica les va a ayudar muchísimo y eso lo pueden practicar mucho en Khan Academy. Bueno, pasemos al siguiente tema de este segmento, que es las preguntas. Entonces, quien quiera preguntar, que levante la mano, por favor, con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. El que quiera preguntar, el que quiera comentar.
María Alicia, ¿no quieres preguntar nada? No, señor, tengo todo súper claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profe, todo muy claro. No, con todo gusto. Carlos De Pulido, hecho, ¿no ya, quieres comentar? de hecho, ya llené el formulario y ya lo envié, el de inscripción al IFES. Ah, O bueno, sea, tú que eres de ya, Natura, ¿no? sí, señor, ya está listo. Bueno, perfecto. ¿Y estás utilizando el método Cornell? Sí, señor. Ajá, muy bien, excelente. De pronto algún día entonces tú nos puedes dar una clasecita del método Cornell. ¡Ja! No, bendito. No, mentiras, quien quita, uno no sabe de pronto. En serio que si alguno quiere compartir sus conocimientos con los compañeros, más que bienvenido sería, a mí me encantaría que ustedes también participaran de esa manera. ¿Vale? Sí, señor, Bueno, claro que sí. no veo por aquí más preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente segmento, que es el de las, las preguntas que se formularon, que ustedes quieren que sean resueltas. ¿Sí? Espero que nos alcance el tiempo. Vamos a hablar un poco de probabilidades entonces. Probabilidades, que es un tema recurrente en el caso del ICFES, y aquí vamos a ver algunos aspectos básicos. Seguramente todos conocen los mazos de naipes que tienen picas, tréboles, corazones y diamantes. ¿Sí? Esos están mandados a hacer precisamente para jugar al tema de de las probabilidades. ¿Sí? Dice aquí que en la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póker. Esas son las barajas de allá de Las Vegas, ¿no? De los casinos. Si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es cero, estas características podrían ser cuáles de estas que aparecen acá. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio detenidamente para que todos lo puedan entender. Entonces, necesitamos que la probabilidad sea cero, es decir, que la carta no exista. Entonces, una carta negra, ser una carta negra y ser un número par. Las cartas negras son estas de acá, las picas y los tréboles. Fíjense que son 13 picas, 13 tréboles, o sea que hasta ahí negras son 26. 26 no es cero. ¿Estamos? Y ahora nos dicen que además debe ser un número par. Entonces, números pares hay en las picas eh, 1, o sea, el 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que hay 5 en las picas y 5 en los tréboles. En total son 10 cartas negras y que son número par. Pero nos están pidiendo acá escoger una de ellas, una carta que cumpla con que las dos características no ocurran, que cumpla dos características determinadas es cero, es decir, que la probabilidad es cero. Cuando hablamos de probabilidades, imagínense ustedes que tienen las 52 cartas a la mano y ustedes sacan una, ¿sí? Al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una carta negra y un número par a la vez, ¿sí? Pues ya dijimos que eran 20 de 52. 20 sobre 52. Yo voy a hacer el cálculo aquí rápido. 20 de 52. A ver cuánto da. 20 dividido por 52 da 0,38, o sea, el 38%. Esa es la probabilidad del primero, de que la carta sea negra y que sea un número par. Es el 38%. No nos sirve porque nos están pidiendo una que sea el 0%, o sea, una carta que no exista, básicamente. La segunda opción es ser carta roja y ser de picas. Las picas dice acá que son negras, ¿sí? No existe una pica que sea roja. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, porque esa carta no existe. O sea,
No hay chance alguno de que si le dejan a uno las 52 cartas disponibles y uno saca una al azar, no hay chance alguno de que una de esas cartas sea roja y que sea además de picas. Las picas son negras y punto. ¿Sí? De eso se tratan las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad? No significa que vaya a ocurrir forzosamente. Fíjense que esto es bien importante. En el ejercicio anterior dijimos que había 10 eh, cartas negras pares. Había 10 de 52. Si uno saca una al azar, pues la probabilidad es del 38%. Pero puede que sí la saque y puede que no. ¿De acuerdo? Ya al final cuando la saca, eso es otra historia. O salió o no salió. Pero estamos hablando de la probabilidad, o sea, de antes de sacar la carta, ¿cuál es la probabilidad de que la carta tenga esas dos características? Miremos la tercera. Ser una carta de corazones y ser un número impar de corazones. Entonces, ¿cuántos corazones hay impares? Hay el 3, el 5, el 7 y el 9. Hay 4. ¿Sí? O sea, 4 de 52. Fíjense que la probabilidad es mucho más bajita. ¿Sí? De que sea un corazón y además impar. 4 sobre 52 da el 0,07, o sea, el 7%. 0,07 es el 7%. Realmente muy bajita. Pero no es cero. Fíjense que esa también toca descartarla. Si hubiéramos empezado por esa, tocaba descartarla, ¿no? Y la última dice ser la carta roja K y ser de diamantes, o sea, la K de diamantes. Hay solamente una. Entonces la probabilidad es 1 de 52. ¿Sí? Es la más bajita, excepto la otra que es imposible, porque no existe esa carta roja de picas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de eso se tratan las probabilidades. Y las probabilidades se calculan mediante una división. ¿Cuánto es el universo completo? En este caso son 52 cartas, ¿sí? ¿Y cuántas de esas 52 tienen esta característica? ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de todos, una moneda, ¿sí? ¿Cuántas caras tiene? Tiene dos caras, ese es el universo, ¿sí? Eh, 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 tiene dos caras, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede sacar la una o la otra, o sea que la probabilidad de sacar una cara o la otra es del 50% de la mitad, ¿sí? Si uno le ponen una rifa de esas de la lotería del Huila, de Bogotá, de Antioquia o lo que sea, y son cuatro números, del 0 al 9, pues son 10.000 números. Y la probabilidad de que uno le acierte un solo número es de 1 sobre 10.000. Son 10.000 números porque existe también el 0000 y el 9999, ¿de acuerdo? Entonces, y además a eso le ponen también la serie y se la complican a uno más todavía. Por eso las rifas reúnen tanta plata y están en capacidad de entregar mucho dinero a los ganadores. La probabilidad es muy bajita, pero si muchas personas están participando, pues por supuesto tienen una bolsa grande para repartir. Muy bien. El tema de las probabilidades es recurrente ante el ICFES y asegúrense de entender bien el concepto. Yo insisto mucho en entender bien los conceptos. em, Porque los conceptos lo sacan a uno del atolladero, ¿sí? Cuando uno no entiende un concepto sobre un tema, le queda muy difícil responder correctamente. Y eso es parte de lo que hay que hacer cuando estén estudiando en los talleres. Muy bien. Bueno, esto es lo que yo les comentaba hace un rato. En materia de probabilidades, se puede expresar de diferentes maneras, ¿cierto? Y por eso es tan importante estudiar esto que les comentaba, fracciones, decimales, y aquí no agregamos porcentajes, pero también es todo parte casi que de lo mismo, numéricamente hablando, ¿no? No significa eso que se utilice eh, eh, en todos los casos, eh, los tres mecanismos, pero numéricamente hablando es como hablar casi que de lo mismo.
Hablemos ahora un poco de polinomios. Polinomios, me devuelvo acá un poquito. Polinomios es eh, juntar letras y números en una expresión, como esto, menos 2x menos 7, o x elevado al cuadrado menos 2. Eso es un polinomio. Normalmente hay una letra que se desconoce su número y entonces por eso se deja como letra, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno puede en la vida cotidiana, ¿en dónde utilizaría los polinomios? Es, por ejemplo, en una lista de mercado. 3 libras de tomates más 4 libras de papas, ¿sí? O sea, sería 3T más 4P, ¿sí? Eso, si uno tiene un valor del tomate y un valor de la libra de papa y multiplica por el valor, al final le da el resultado, ¿cierto? Eso es un polinomio. Lo utilizamos casi todos los días, pues cuando hacemos mercado para la casa, entonces ahí en la práctica estamos utilizando el concepto del polinomio. ¿Ok? Entonces tenemos este ejercicio. En un concurso de tiro al blanco, por cada acierto se ganan 50.000 pesos. O sea, estamos jugando al tiro al blanco. Llámese tejo, llámese dardo, llámese em, esto, la ranita, llámenlo como lo llaman. Pero si en boca, son 50.000 pesos. Y si no en boca, pierde 20.000. Si en boca gana 50, si no en boca, pierde 20. Entonces, Alejandro o Carlos Pulido, que lo tenemos aquí presente, lanzó 4 veces. Lanzó 4 veces y acertó 2 veces en el blanco. Entonces es correcto afirmar que Alejandro ganó. ¿Ganó cuánto? Miremos el ejercicio. Esto se resuelve haciendo un polinomio. Si lo quieren hacer, ¿no? Para eso son los polinomios. Entonces el polinomio es este. 2 aciertos, como hizo 4 lanzamientos y acertó 2, pues obviamente perdió 2. ¿De acuerdo? Hizo 2 aciertos e hizo dos desaciertos, pero fíjese que esto se tiene que restar, porque los aciertos uno gana plata, pero en los desaciertos pierde. Uno puede cometer el error facilito, facilito de ponerle aquí un signo más. Y uno no entiende, pero ¿cómo así esto no me está dando? No encuentro la respuesta. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Bueno, lo que se gana suma, lo que se pierde resta. Y ahí es donde hay que tener claridad, ahí es donde la comprensión lectora lo saca uno del atolladero, ¿sí? Porque uno ve los números y dice, no, muy fácil, pero al final no encuentra la solución. Entonces, 2 veces los aciertos, el desacierto es de 50.000, o sea, 2 por 50, menos 2 veces el desacierto, 2 por 20. 2 por 50, 100, 2 por 20, 40, 100 menos 40, 60, ¿no? Y esa era la respuesta correcta en ese ejercicio. Sobre el mismo tema del polinomio y de esa pregunta, volviendo al tema, los aciertos, para que nos acordemos, 50.000 pesos y los desaciertos, 20.000 pesos. Entonces, ahora Joaquín, que puede ser perfectamente María Alicia, o Anabel, lanzó 10 veces y terminó ganándose 150.000 pesos. ¿Cuántos aciertos y cuántos desaciertos tuvo? ¿Sí? Y esta es la ecuación. Realmente aquí hay 2 ecuaciones, en donde tenemos que la cantidad de aciertos es X, la cantidad de desaciertos es Y. Ya sabemos que esa cantidad por el valor menos lo correspondiente en los desaciertos es lo que nos da lo que gana. Lo que gana es esto, lo que pierde es esto. Y eso es igual al resultado, que en este caso ya sabemos que ganó 150. Ahí me estoy ahorrando los ceros para poder agrandarlo en pantalla y se vea mejor allá. Entonces, pero además sabemos que X más Y, o sea que la cantidad de veces es igual a 10. Hizo 10 intentos, ¿sí? Hizo 10 intentos para acertar y 10 intentos
O sea, 10 intentos en total, ¿sí? La suma de esos intentos. Y lo que nos piden averiguar es cuántos aciertos y cuántos desaciertos fueron, ¿sí? Entonces, uno, digamos, ahí en la hojita de papel lo haría de una manera muy sencilla. Y es hacer como una tablita pequeña, en donde uno dice, bueno, supongamos que fueron 7 aciertos y 3 desaciertos. Uno puede partir de un supuesto de una. Si fueron 7 aciertos y esas 50.000 cada uno son 350.000. Y 3 desaciertos son 60.000. 350 menos 60, eso es 290. Pero es que ganó 150, entonces no. Él ganó menos, fueron menos aciertos. ¿Sí? Fíjense que uno acá está acudiendo prácticamente a la prueba y error. Entonces intentemos con 6. 6 aciertos por 50 da 300.000. 4 desaciertos por 20 da 80.000. 300.000 menos 80 son 220.000. Tampoco. Nos dicen que ganó 150. Y finalmente, 5 por 50 son 250. Y 5 por 20 son 100. 250 menos 100, 150. Márquenla con confianza, con orgullo y pasen a la siguiente pregunta porque eso ya quedó evacuado. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que ponerlo en escrito, o sea, a veces uno trata de hacer el cálculo en la cabeza. ¿Sí? Y uno dice, carajo, ¿esto yo por dónde lo voy a trabajar? No se me ocurre nada. Y uno empieza a hacer cálculos en la cabeza. Y a veces uno no es bueno para tener el cálculo de cuánto fue que me había dado, 350 o 380. Y luego era 60 o 20. No, 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 es mejor anotar esas cosas. Ustedes ya lo están viendo. Nosotros somos muy visuales. O sea, somos tanto auditivos como visuales, pero el ojo del ser humano, del Homo sapiens, ha tenido un desarrollo extraordinario, a diferencia de muchos otros mamíferos, ¿sí? Y eso es por una razón. Tenemos una capacidad visual y poner las cosas en frente nuestro a veces ayuda más a imaginárnoslas dentro de la cabeza, ¿sí? Fíjense que es una tablita muy, muy sencillita que ustedes la pueden hacer en un minuto, ¿sí? Y con eso responden rápido una pregunta y evacuaron tiempo para las siguientes. A propósito, eso me da pie para decirles una cosa. En promedio, si uno hiciera el promedio global de las 220 preguntas de las que consta el examen y el tiempo que uno tiene disponible, resulta ser que uno tiene 2 minutos para responder cada pregunta. O sea que si uno responde una pregunta en 30 segundos, bueno, está liberando espacio de tiempo para, tal vez para dedicárselo a otra pregunta en la cual se va a dedicar más tiempo. Ahora, ojo que eso es un promedio, ¿sí? Los promedios son engañosos. ¿Por qué? Porque en la prueba de matemáticas el tiempo es más largo, son menos preguntas, pero el tiempo es el mismo, pero siendo menos preguntas, obviamente promedio por pregunta es más alto. Y lo mismo sucede en la prueba de lectura crítica. Esa es la que tiene menos preguntas, porque son unas lecturas que son largas, ¿no? O sea, 2, 3 o 4 párrafos que uno debe leer y entender para poder responder correctamente, ¿sí? En cambio, en otros exámenes, sí o sea, siendo más preguntas, eh, el tiempo, o sea, uno necesita más tiempo para responderles. ¿Listo? Entonces, bueno, cualquier 10 segundos, 20 segundos, cualquier minuto que ustedes se ahorren en una pregunta les va a ayudar, les va a dar oxígeno para que al final no estén llegando todos estresados y angustiados porque es que no les va a alcanzar el tiempo para responder el examen. ¿Ok? Bien. Hablemos un poco de trigonometría y aquí esto se va a poner denso, yo creo. Son las 7 ya. Esto está lleno de triángulos, como lo ven ustedes. Puro triángulo acá. ¿Por qué? Porque la trigonometría es triángulos. Es un nombre así, largo, larguísimo. Intimidantemente largo, ¿cierto? Pero es básicamente la rama de las matemáticas que tiene las fórmulas
que gobiernan a los triángulos. Entonces ya cuando uno ve eso, bueno, no, un momentico, el triángulo, yo entiendo ya que es un triángulo. Entonces ya como que uno empieza como a perderle el miedito. Los triángulos, pues son estas figuras. Esta está torcida acá para que me cupiera chévere, ¿sí? Eso es un triángulo. Todos conocemos los triángulos. Los vemos todos los días en la arquitectura, en las calles, en las casas, en todas partes, mejor dicho, ¿sí? En los artículos electrodomésticos, en fin. Y como hay tantos tipos de triángulos, pues les asignan nombres, ¿no? El ser humano es especialista en eso. Para diferenciar cada cosa hay que ponerle un nombre, si no, no existe. Pero no estamos aquí para lo de los nombres y no es nada importante. No es para nada importante, ¿ok? Es una manera simplemente de diferenciarlos. Sin embargo, hay un triángulo del cual sí es importante que siempre lo recordemos. Bueno, yo me voy a referir a dos especialmente. Por un lado está el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es este de acá, que tiene un ángulo que es de 90 grados. No sé si están viendo acá aquí en el puntero láser, en ¿sí lo están viendo ahí? Sí. Este ángulo es un ángulo recto. Fíjense que tiene 90 grados. Está vertical esta y este está horizontal, totalmente. Este es un ángulo de 90 grados. O sea que ese es un tipo de ángulo, ¿sí? Como este que tenemos acá o como este que tenemos acá. La diferencia entre estos dos es que este tiene los dos lados estos iguales. Esos se llaman catetos. Y este grandote se llama la hipotenusa. Entonces este tiene los dos lados iguales y este no. Hay que ponerles nombre diferente. No se preocupen por los nombres, ¿sí? El ICFES no les va a pedir a ustedes en un triángulo escaleno pasa esto y aquello. No, no, no lo van a hacer, ¿ok? Al ICFES no le interesa que ustedes respondan con base en lo que memoricen, ¿sí? Sino con base en los conceptos. No es la memoria, son los conceptos. Entonces, el triángulo rectángulo es muy especial y el otro, digamos que es muy usual, sobre todo en artes, en ciencias, en ciertas ramas, es el equilátero. X es de igual, ¿no? Y látero es de lado. Tiene todos los lados igualitos. Y eso se presenta, se utiliza mucho también en geometría, y las figuras geométricas, pues, son la base de la arquitectura y algunas instalaciones artísticas, en fin. Esos son los dos más frecuentes. Perdón, el rectángulo que tiene este ángulo de 90 grados, aquí lo señala mejor la imagen, que tiene ese ángulo de 90 grados. Este triángulo, ¿por qué es tan importante? Pues porque en la vida cotidiana nos encontramos ángulos de 90 grados por montones y en todas partes, ¿sí? En todas partes. No hay casa, yo diría, bueno, sí hay casas que no tengan ningún ángulo rectángulo, pero en general todas las casas, ¿no? O sea, cualquier pared está vertical con respecto a un suelo que está horizontal, ¿sí? Eh, en fin, ¿no? Entonces, eso está presente en todas partes, en las calles, en los edificios, en los puentes, se utiliza para calcular las tensiones en la física de los puentes o de los sistemas de acueductos, o sea, se utiliza en todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿vale? Entonces, ese ángulo tiene una manera de trabajarlo y es mediante lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. Esa es la herramienta sencillita para resolver problemas de triángulos rectángulos, ¿sí? Ahorita les voy a decir cuándo no se pueden usar y vamos a verlo en detalle. Pero en el teorema de Pitágoras lo que dice es que si uno eleva al cuadrado la hipotenusa, ese resultado es igual
al cuadrado, a la suma del cuadrado de los otros dos lados que ya sabemos que se llaman catetos. Entonces, el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, el resultado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio de acá, ¿cuánto es la hipotenusa? ¿Quién me dice? Ahí sí los espero. En audio, por favor. ¿Cuánto da la hipotenusa acá? ¿Quién se arriesga? ¿Quién dijo yo? A ver a quién escojo. Mariluz. Mariluz, no te hagas la loca. No, profe, la verdad no sé. Bueno, venga, yo le voy a contar tranquila que aquí estamos es para aprender, no se preocupe, ¿vale? Entonces, mira, nos dice la fórmula que hay que coger el a al cuadrado. Elevar al cuadrado es multiplicar un número por sí mismo, o sea, 3 por 3 es 9, ¿sí? A al cuadrado es 9. Si a es 3, a al cuadrado es 9, ¿ok? B al cuadrado es ¿qué? Es 4 por 4. 4 por 4 es 16. Entonces aquí tenemos 9 más 16 nos da 25, ¿sí? 25 no es el valor de la hipotenusa, acordémonos. Es el valor de la hipotenusa, pero elevada al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto es la hipotenusa en realidad? Es lo que se llama la raíz cuadrada. Pero intuitivamente uno sabe que 5 por 5 da 25, porque el cuadrado es multiplicar un número por sí mismo, ¿cierto? Solamente dos veces. Entonces 5 por 5, 25. Por lo tanto, la hipotenusa aquí vale 5. Este a ver si yo puedo escribir acá. Este valor es 5. 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, que es 16, da 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabe uno? Porque uno multiplica 5 por 5 y le da 25. Y aquí lo hacemos, pero al revés. 13 al cuadrado. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 13 al cuadrado da 169. Voy a anotarlo acá. 169. Fíjense que esto no lo pueden hacer ustedes con calculadora en el examen real. Por eso es clave que practiquen esas multiplicaciones sencillas. Y esto perfectamente puede ser parte de unas tablas de multiplicar que uno se memorice. Eso sí toca memorizarlo. 8 por 5, 7 por 6, 4 por 8, 9 por 6. En fin, esos vale la pena multiplicarlos. 169. Esta de 12 por 12 yo sí sé que es 144. ¿Sí? 169 menos 144. Esto da 25. Y estamos más o menos en la misma situación que estábamos hace un ratico. O sea que si este a al cuadrado es 25, el valor de a es igual a 5. O sea, esta es la respuesta correcta. ¿Sí? A es 5 si B es 12 y H es 13. Y este otro no lo vamos a hacer ahorita, se los dejo de tarea para que me lo respondan. Por el chat me hacen el favor. Bueno, entonces, la trigonometría se utiliza para hacer cálculos en los cuales a uno le queda muy difícil medirlo directamente, ¿sí? Es decir, ¿cómo hiciéramos nosotros para medir la distancia de aquí al Sol? Imposible mandar un metro de aquí hasta allá, ¿no?
¿Cómo hacemos para hacerlo? Entonces, se utiliza para ese tipo de cosas. Y por eso es que la trigonometría, cuando uno no tiene los valores de los lados, ¿sí? Tiene que aplicar la trigonometría. Uno podría tener los valores de los ángulos. Acordémonos que en un triángulo los lados son estos que aparecen acá. AB es un lado, BC es otro lado y AC es un lado. Y los ángulos son estos de acá, ¿cierto? Este es el ángulo C, este es el ángulo A y este es el ángulo B. Entonces, si uno tuviera este problema sencillito, hay un montón de plata allá al otro lado del río, pero un montón de dinero por allá. Una mina de oro tremenda, ¿sí? Y uno quiere cruzarlo, pero uno no sabe cuál es el ancho de ese río como para ver si se lleva una cuerda o qué hace, ¿sí? Entonces, la trigonometría le permite a uno medirlo, pero desde el lado de acá, ¿sí? ¿De qué manera? Uno puede calcular el lado, este lado que tenemos acá, el lado AB, y puede tener el ángulo A y el ángulo B. Esos datos sí los puede tener. ¿Cómo puede tener los ángulos? Pues con un transportador como esto, o con una herramienta de topografía como el que utiliza este señor de acá, que ustedes seguramente los han visto por ahí en las calles. Con un aparatico de estos uno puede medir el ángulo, ¿sí? Entonces, si uno mide el ángulo, uno imaginariamente podría trazar una raya hacia arriba y otra raya por acá en una hoja de papel, ¿sí? Y hace los cálculos para ver cuál es, cuál es la distancia del río hasta el río, ¿no? Entonces, haciendo el ejercicio práctico, este sería el caso del río, ¿no? Uno quiere medir la distancia o sea, nosotros estamos aquí, queremos cruzar el río hacia allá, queremos llegar allá. Entonces vamos a medir, nos vamos a un punto arbitrario que es este de acá, este punto arbitrario, medimos B y podemos medir este ángulo beta. Esta B rara es una letra griega que se llama la beta. Fíjense que aquí estamos utilizando un ángulo rectángulo como los de Pitágoras, porque Pitágoras solamente aplica para triángulos rectángulos. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, pero resulta que solamente conocemos un lado, ¿sí? En Pitágoras teníamos que conocer dos lados, si no, no podíamos averiguar el tercero, ¿no? Pues aquí tenemos un ángulo y un lado. Fíjense que tenemos solamente dos datos. Un ángulo, que es este beta, y un lado. Y estas son las fórmulas. Seno de alfa, o sea, el seno del ángulo es igual a B dividido por C. El coseno y la tangente. No les voy a, no los voy a enredar por ahora con el concepto de seno, coseno y tangente. Por ahora simplemente piensen que si uno divide B sobre C, le da un número que está relacionado con el ángulo. ¿Ok? Con el ángulo. Bueno, estas son las fórmulas en la trigonometría que gobiernan los triángulos rectángulos como este que hay acá, que tiene este ángulo de 90 grados. Pero cuando el triángulo no tiene un ángulo de 90 grados como el que aparece aquí en la parte de abajo, como este triángulo de la parte de abajo, entonces las fórmulas son diferentes. Y este es el caso más difícil, digámoslo así, de hacer cálculos en trigonometría y es el menos frecuente además, por lo menos en la vida cotidiana, por lo que les comentaba yo que normalmente estamos tratando de hacer cálculos sobre triángulos rectángulos porque hay una torre, hay una pared, hay un poste, hay una calle, en fin, y ahí esas están llenas de triángulos rectángulos o de ángulos rectos, ¿ok? Entonces no nos vamos a centrar en esta, vamos a hacer el ejercicio con la otra. Entonces si tenemos, acordémonos que los ángulos son el espacio que hay entre dos rectas que se unen en un vértice.
Entonces, si es muy amplio la abertura, pues el ángulo es más grande. Si es muy cerrado, el ángulo es chiquitico, ¿sí? Entonces aquí yo voy a poner una abertura de 30 grados, ¿sí? En este ejercicio. Entre otras cosas, vuelve y juega el ángulo de 90 grados es cuando se cruza una línea vertical con una línea horizontal, como en esto de acá. Se cruzan esta vertical con esta horizontal, perfectamente vertical, perfectamente horizontal, da 90 grados. O sea que el de 30 grados es más pequeño, es más o menos como este que hay acá. Fíjense que es un poquito cerradito, ¿sí? Entonces vamos a asumir que este ángulo son 30 grados y que B, que es la distancia que nosotros estamos midiendo del lado nuestro del río, es 20 metros. Entonces, ¿cuál será la distancia hacia allá? Uno intuitivamente diría, si este ángulo es más o menos cerrado, pues la distancia debe ser menor que la distancia de acá. O sea, la distancia de B debería ser menor que la de A. Intuitivamente uno piensa eso. Fíjense que la intuición también funciona en este examen, ¿cierto? Porque si a uno en una prueba le ponen esta pregunta y le dicen a uno, A vale 200 metros. No, imposible, eso no puede suceder. Uno de entrada descarta esa alternativa, ¿no? Acordémonos que cuando uno no tiene la respuesta correcta a una pregunta, que eso le pasa a todo el mundo, la técnica allí es descartar una o mejor dos alternativas. Porque al final cuando le quedan a uno dos que uno no tiene verdadera idea de cuál es, pero que son las que más se aproximarían a la respuesta correcta, pues uno a pinochazo limpio escoge la una o la otra. Allí la probabilidad es del 50%, como lo hablamos hace un rato. Y en la probabilidad del 50%, pues uno podría acertar sí o no, entre una y dos. Y resulta que el 50% es el que uno necesita para pasar el examen final. Entonces, mejora uno las probabilidades de pasar el examen si logra descartar dos alternativas, ¿sí? En una pregunta en particular. Entonces, por eso es importante esto que acabo de comentar. Procuren, cuando no tienen ni idea de cuál es la respuesta y le pasa a todo el mundo, descartar una o dos alternativas y luego ya escogen la que para ustedes, digamos, por su intuición, sentido común o lo que sea, creen que vaya a ser la respuesta correcta. Entonces tenemos que el ángulo beta es de 30 grados y la distancia que podemos medir de este lado del río es de 20 metros. Entonces, con base en eso, y aquí les voy a decir una propiedad de los triángulos. Los triángulos tienen propiedades que siempre se cumplen, sí o sí. ¿Cuál es una propiedad esencial de los triángulos? Que cuando uno suma los ángulos, en este caso alfa, beta y 90, porque este sabemos que es de 90, pero si fuera diferente, da la misma cosa. Si uno suma esos tres ángulos, siempre, 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 el total es 180 grados. Eso es una propiedad. Las propiedades no son incuestionables. Entonces, alfa más beta más 90, que es lo que tenemos acá, es igual a 180 grados. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense ustedes que eso nos permite determinar cuánto es alfa. ¿Sí? Si alfa más beta más 90 es 180 y sabemos que beta es 30, pues 180 menos 90 menos 30 queda 60. ¿Y cómo lo corroboramos? Pues ponemos 60 acá y ponemos 30 acá. 60 de alfa más 30 de beta, 90, más 90, 180. Entonces, fíjense que a pesar de que solamente teníamos un dato, o sea, un ángulo y el monto de B, la cantidad de B, también tenemos alfa por las propiedades de los triángulos, ¿sí? Entonces tenemos a alfa. ¿Y qué hacemos con el alfa ahora? Pues fíjense, aquí tenemos una formulita que nos puede dar una idea. ¿Sí ven? El seno de alfa es igual a B sobre C. Por ahora no se preocupen de esa
esa palabra seno de. Ahorita les voy a dar una idea de eso, pero no es esencial ni siquiera que sepan el concepto de fondo. No. Entonces, ¿qué tenemos? Beta es igual a 30, alfa es igual a 60, ya lo calculamos, y B es igual a 20. Entonces, con base en eso ya podemos aplicar la fórmula. En este caso, como queremos averiguar A y tenemos B, vamos a aplicar la última de la derecha, tangente. La tangente de alfa es igual a B sobre A, eso es lo que dice la fórmula, ¿sí? Entonces, reemplazamos la tangente de 60 es igual a 20 sobre A, porque sabemos que la distancia de B es 20. Y como queremos es averiguar A, y aquí lo tenemos como en el sótano, en la parte de abajo, pues nos toca subirlo, despejar el A, y el A se despeja así. A es igual a 20 sobre la tangente de 60. La tangente de 60 es un número, que eso se lo da a uno la calculadora. Y ustedes me dirán, ah, no, pero es que no puedo sacar la calculadora, entonces me fregué. Bueno, por ahora sí, pero ahorita les voy a dar el tip clave allí, ¿sí? Entonces, 20 sobre la tangente de 60, cuando uno coge una calculadora, seguramente si ustedes la ven que la pueden poner en modo científico en los celulares, lo pueden hacer. La calculadora de ustedes en los celulares tiene modo científico en todos los celulares. Entonces pasen la modo científico y calculen la tangente de 60 y les va a dar 1.735 y un chorrero de números, ¿sí? El hecho es que es un número. Y 20 dividido eso son 11.54 metros. Entonces el ancho del río son 12 métricos. Uno se prepara con una cabulla de unos 12 o 13 metros y ya con eso está listo, ¿sí? Entonces, bueno, la trigonometría, como les decía, sirve para eso, para calcular distancias cuando uno no puede llegar allá. Por ejemplo, en el caso del Sol, ¿sí? ¿Cómo haría uno para medir la distancia de la Tierra al Sol? Es una cosa interesante. Si ustedes, si ustedes ven que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, em, por ejemplo, cuando es junio, el ángulo, hay un ángulo con respecto al Sol, ¿sí? Y cuando es diciembre, ahí, que es en donde se ubica precisamente al otro lado, el ángulo es diferente, entonces eso forma un triángulo, ¿sí? Eso forma un triángulo. Y el otro vértice pues está en el Sol, entonces esa es la manera como se puede calcular el, esa distancia al Sol, ¿no? Bueno, continuemos avanzando con este asunto de la trigonometría y les voy a presentar la onda sinusoidal. La onda sinusoidal es la que da nacimiento a esa partícula, a esa función seno o coseno o tangente. No hay que entender esto a profundidad, ¿no? Pero lo que les voy a comentar ahorita les ayudaría mucho en lo siguiente, a ahorrarse la calculadora. Me explico. Bueno, primero que todo, los cálculos, normalmente los cálculos que hay que hacer con, en las preguntas del ICFES, en eso se aplica la función seno. Fíjense que yo apliqué la función tangente por el ejemplo que escogí. Me equivoqué escogiendo el ejemplo, pero me tocó usar la tangente. Pero normalmente la función seno. La función seno es una onda. Así de sencillo. Es una onda que sube y baja y vuelve a subir. ¿Sí? Entonces, en el eje de las X están los grados. Entonces, cuando arranca en el punto inicial, está en 0 grados. Cuando llega a la cúspide de arriba, está en 90 grados, luego baja a 180 grados, luego 270 grados y 360 grados y da la vuelta. Y de ahí en adelante sigue así. Las ondas de radio funcionan con este mismo tipo de ondas eléctricas. Todas las ondas electromagnéticas funcionan con esta función de onda. Ahora, cuando la onda está en el pico, se dice que es un +1.
y cuando está en el pico negativo es un -1. Normalmente en la trigonometría uno solamente mira la parte positiva, porque no hay lados negativos, ¿de acuerdo? No hay lados negativos. Entonces, si a uno le dicen, ¿cuál es el seno de 90 grados? Entonces uno dice, pues es 1. La gráfica se lo está diciendo a uno. Aquí es donde aplica la función seno. El seno es en esta línea, en este eje vertical de las Y, el número que le corresponde a un ángulo. Entonces, el seno de 90 grados es 1. El seno de 180 grados es 0. ¿Sí? Ahora, si yo me ubico aquí en el punto de la mitad, aquí, en esta zona, eso sería 45 grados, la mitad de 90. Si yo me subo hasta por acá, eso no da 0,5, no da acá, no da en el punto medio, da por acá arriba. ¿Sí ven? Eso es más o menos como 0,7. ¿De acuerdo? Algo así como 0,7. El seno de 45 grados, 0,7. El seno de 80 grados que estaría por acá, pues viene siendo como 0,9. ¿Cierto? ¿Por qué esto es importante? Porque como no pueden sacar la calculadora, posiblemente si les piden el seno de 45 o el seno de 90 o el seno de 10 grados, pues ustedes ya saben, pueden dibujar la gráfica en sus hojas y dicen, pues el seno de 10 grados debe ser como, fíjense que esto se acelera al comienzo, o sea, sube rápido y luego se va haciendo lento, para y luego baja, cae rápido. Entonces el seno de 10 grados, pues perfectamente puede ser 0,2, ¿sí? Y el seno de 90 grados puede ser 0,9. En fin, eso ya les da una idea. Volviendo a lo que les comentaba hace un rato, de las cifras aproximadas, ¿sí? Cuando uno va a hacer un cálculo, le va a dar mucho más aproximado si le pidieron el seno de 90 grados, le va a dar mucho más aproximado si uno utiliza, por ejemplo, una cifra de 0,9. En cambio, si utiliza 0,2, va a meter las patas hasta el fondo. Entonces, esa es digamos, lo que hay que aprender de la onda sinusoidal. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Y cuáles son los valores entre los que está oscilando acá, que es entre -1 y 1, pero no nos interesan los negativos. O sea, esta parte de aquí abajo, toda la parte que es negativa en la gráfica, eso no nos interesa para efectos de la trigonometría. Todo esto de acá, olvidémonos de esto. Realmente lo que importa es esto. Si nos piden, por ejemplo, el seno de 130 grados, entonces uno ya sabe que está como por acá, más o menos en 0,5. Fíjense que el seno de 30 grados o el seno de 120 grados sería exactamente el mismo, porque avanzó todo esto acá. ¿Sí ven? O sea, a un ángulo diferente, el seno puede ser el mismo. ¿Vale? Bueno, eso era lo que quería comentarles con respecto a la onda sinusoidal. No pretendo que lo entiendan en este momento en su totalidad, pero eso ya les abre un panorama de estudio. Este video lo van a poder revisar nuevamente si quieren, o pueden consultar más videos en YouTube y demás, si lo consideran necesario, llegado el momento. ¿Ok? Al final, lo que les quiero dejar como mensaje es esto. Si en algún momento, ya sea en el examen o en la vida real, les resulta que tienen que calcular el seno de 40, 50 u 80 o 90 grados, ya saben que haciendo una grafiquita sencilla lo van a poder estimar, ¿sí? Y las estimaciones aquí son la clave. Las estimaciones, como lo decía hace un rato, son la clave porque la vida real a uno no le pide el dato exacto, a no ser que haya unas consideraciones adicionales por allá. Por ejemplo, en un terreno, uno está vendiendo el terreno y uno sabe que son 150,48 metros cuadrados. Bueno, esas son las excepciones a esa regla, pero en general para estas preguntas es suficiente con la aproximación. Y bueno, ya para terminar, ¿cuánto tiempo? Las 7:30.
quiero pasar a un tema de historia ahora como para que descansemos un poco, ¿sí? Y para hablar de historia quise traer acá el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas lo firmaron España y Portugal recién cuando descubrieron América. Resulta que los portugueses eran unos navegantes los tenaces, ¿sí? Tremendos, eran tremendos navegantes y mejores que los españoles, de hecho, ¿cierto? Y ellos hacían comercio con Asia y como no existía el canal de Suez, este pedacito, esta juntura aquí entre África y Asia, hoy por hoy hay un canal allí, entonces los barcos que vienen desde la China, que vienen por todo esto, se van, esta es la península de Arabia, se meten por este pedacito de acá, este es el Mar Rojo, cruzan el canal de Suez y ya llegan aquí a Italia, que la bota italiana, y ahí descargan sus mercancías y venden. Eso era lo que hacían. Venían de Asia y, bueno, perdón, no por el canal de Suez, lo de hoy, mejor dicho. En esa época se tenían que bajar por África, o sea, era una vuelta a la tenaz, ¿sí? Y tenían que dar esta vuelta horrible hasta subir por acá y llegar nuevamente a Portugal, que queda aquí esta es la península ibérica, en donde están España y Portugal, ¿sí? Entonces tenían que dar esa vuelta tremenda. O sea, era un desafío el tenaz. Pero descubrió América Colón. Y entonces eso hizo que se preocuparan mucho los portugueses, porque si, si España reclamaba la propiedad de las nuevas tierras descubiertas, posiblemente iban a prohibir o no iban a permitir que los portugueses pudieran transitar por esta zona de acá. Acordémonos que en esa época este mapa era totalmente desconocido. De hecho, se los voy a mostrar cómo era. Este era el mapa en esa época. Esta es África, que estaba bastante bien, ¿no? Bastante parecida, pero de América, esto era lo que se conocía. Y esto que en realidad lo que se conocía era lo de por acá, ¿sí? O sea, realmente no se sabía que era América, ¿no? O sea, no tenían ni idea de qué era lo que habían descubierto. Llegaron a unas islas y ya eso era todo. No tenían mayor conocimiento de qué era lo que había allí. Entonces los portugueses dijeron, estos españoles nos van a hacer la judía, no nos van a permitir circular y resulta que nosotros em, tenemos que hacer comercio con las especies de la China. Entonces no. Entonces dijeron, o sea, eso podía convertirse en una guerra. Iba en camino de convertirse en una guerra, pero ni el uno ni el otro querían una guerra porque 1492 fue en el momento en que se descubrió. Resulta que ese año fue el año en que España terminó una guerra de 800 años. 800 años estuvieron en guerra contra los árabes, los moros que ocuparon el territorio español. Por eso en España hay tanta influencia árabe. Estuvieron allí durante 8 siglos, casi nada, ¿sí? Entonces ya no querían más guerras eh, y Portugal tampoco. Una guerra es demasiado costosa, entonces dijeron, hagamos un tratado. Entonces le pidieron al Papa, que era español, que les ayudara a resolver el problema y el Papa dijo, pues vea, tendamos una línea desde acá de las islas de Cabo Verde hacia Occidente eh, de 100 leguas. Y por ahí se traza la raya y esa es la zona en la que puede circular Portugal. Y los portugueses que eran buenos navegantes, ellos dijeron, no, 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 eso está muy poco. Ahí no nos dejan circular, nos vamos a enfrentar, entonces amplíemelo. Pero se cree que internamente ellos ya tenían una idea de que el territorio recién descubierto era mucho más grande de lo que se sabía. Ellos lo intuían, mas no lo sabían, pero lo intuían porque como navegantes que eran, ellos tenían alguna noción de que había terrenos por esos lados, ¿sí?
O sea, de que esto no era mar. Esto aquí donde está Brasil hoy por hoy, que eso no era mar, ¿sí? Sino que había algunos terrenos, entonces les convenía porque eso les permitía apropiarse de parte del terreno nuevo recién descubierto. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Los portugueses se hicieron a Brasil gracias al Tratado de Tordesillas y como en esa época los mapas no servían para nada, entonces trazaron una raya, que es esta raya negra que hay acá, de aquí para la derecha era de Portugal, de aquí para la izquierda de España. O sea, a España le dejaban teóricamente prácticamente todo, ¿no? Norteamérica, Centroamérica, un pedazo de Sudamérica. Pero España no sabía qué era lo que estaba cediendo. Y se quedaron los portugueses con Brasil. Y pues es la razón por la cual en Brasil, que fue colonizada por portugueses, pues se habla el mismo idioma que el mismo portugués. Esa es la historia para empezar el abrebocas con estos asuntos de historia y les tengo dos cuentos de historia que suelen aparecer en las preguntas de ICFES. Una de ellas relacionadas con el Frente Nacional en Colombia, ¿sí? El Frente Nacional, ¿qué fue? Se los voy a leer. El Frente Nacional fue un pacto político que estuvo vigente entre 1958 y 1974 entre los partidos liberal y conservador. Los dos partidos, liberal y conservador, hicieron un pacto para repartirse el poder. Y eso tiene unas consecuencias dramáticas, horribles. ¿Por qué se hizo eso? Para ponerle fin a la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Sí? Y sobre todo, ¿por qué? Para terminar lo que se ha llamado la época de la violencia. Acordémonos que en el año de 1948, o sea, 10 años antes, asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder muy carismático. Él era del Partido Liberal, de un Partido Liberal que no es el mismo Partido Liberal que hoy, o sea, es el mismo nombre, pero no es la misma ideología. Era una ideología más eh, socialdemócrata, más orientada hacia reducir la desigualdad, reducir la pobreza y cosas por el estilo. Entonces asesinan a Jorge Eliezer Gaitán y se forma el problema más grande en Colombia porque se armó una guerra horrible. Ocurrió el Bogotazo con saqueos, con incendios, con destrucción. Bueno, fue una época desastrosa y empezó una violencia bipartidista. Liberales a matar conservadores, conservadores a matar liberales. ¿Sí? Y eso era lo que estaba ocurriendo, eso estaba azotando el país. Entonces, ¿qué decidieron los líderes? Para acabar con la dictadura militar y para apaciguar la violencia, decidieron alternar la presidencia cada 4 años entre sus partidos y distribuir paritariamente los cargos públicos. Es decir, 4 años de presidencia conservadora, 4 años de presidencia liberal. Y vuelve y juega, se rota, así. De tal manera que no estuvieran peleando los unos contra los otros por el poder, simplemente se lo iban a repartir. Y los cargos públicos también, paritariamente. Es decir, hay un presidente conservador, ¿sí? Pero a pesar de que hay un presidente conservador, los cargos se reparten entre conservadores y liberales. O sea que se le da cuotas de poder a los dos partidos. Pero eso dejó por fuera a todos los demás. Absolutamente a todos los demás. Consecuencias. Se logró una relativa pacificación de la violencia bipartidista. Sin embargo, su carácter excluyente, que no permitía otros partidos, es decir, cualquier otra opción de poder, no era admitida, simplemente quedaba por fuera del juego político. Y esto generó descontento y el surgimiento de nuevos movimientos de oposición, que se volvieron algunos extremos y de allí surgieron guerrillas como la de las FARC y del M-19 y se sentaron las bases de lo que es el conflicto armado que hoy
seguimos sufriendo en Colombia. Enrarecido o deteriorado aún más por el problema del narcotráfico. Entonces, fíjense, esas decisiones históricas desencadenan una situación que la continuamos viviendo y no terminamos de salir de una violencia que nos tiene, pues que flagela a la sociedad colombiana y que no ha parado de suceder desde mucho tiempo atrás. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un periodo importante y difícil, complicado de la historia colombiana, y ese es el famoso Frente Nacional. Cuando les hablen de Frente Nacional, piensen inmediatamente en alternancia del poder entre dos partidos y excluidos todos los demás. Ningún movimiento social que no fuera con el uno o con el otro, nada de eso era permitido. Estaba prohibido, ¿sí? Y prohibido a sangre y fuego. Bueno, ese era el primer tema que quería traerles. El segundo tema que quería traerles es el tema del neoliberalismo. Todas estas preguntas las sugirió una persona. Entonces le estamos dando gusto, no en todo porque eran demasiadas preguntas, pero sí en un resumen representativo de lo que ella solicitó. El neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente política y económica que promueve la primacía del libre mercado, la desregulación de la economía y la mínima intervención del Estado. O sea, es reducir el tamaño del Estado y que sea el mercado el que resuelve los problemas de los ciudadanos. Es el mercado el que resuelve los problemas. Esto busca reducir el gasto público, obviamente porque el Estado se reduce, el tamaño del Estado se reduce y eso significa gastar menos. Entonces, se disminuye el gasto público, el gasto del Estado, y se transfieren las empresas y los servicios públicos al sector privado. Es decir, se hace un proceso de privatización de las empresas. ¿Sí? Eso genera consecuencias que todavía las continuamos viviendo. ¿Cuál fue el origen de eso? Surgió como respuesta a las crisis económicas de los años 70 y al estancamiento del modelo del estado de bienestar, que es lo que se llama el keynesianismo. Keynes es un economista de por allá de los años 20 del siglo pasado, que tenía unas ideas en contraposición a las ideas de Adam Smith, que era otro de esos economistas del sistema capitalista inicial de comienzo de siglo. Entonces había como dos facciones allí, la de Adam Smith y la de Keynes. Entonces, en los años 80 del siglo pasado se consolidó esto con líderes como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ambos bastante de derecha, como podrían ustedes imaginar, porque esta es una ideología que suele encontrarse en grupos políticos de corte conservador. Y Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por supuesto, eran de corte conservador. Y esto se expandió globalmente a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Bien, ese es el origen. Entonces eso ocurrió. Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron presidentes Margaret Thatcher era la primera ministra del Reino Unido y fue contemporánea con Ronald Reagan, que era el presidente de los Estados Unidos. Ronald Reagan era un actor de películas de vaqueros que luego, pasados los años, fue gobernador de California y luego aspiró y ganó la presidencia a los Estados Unidos. Consecuencias. Se generó una mayor eficiencia y competencia en algunos sectores. Sin embargo, sus críticos señalan el aumento de la desigualdad económica, la decadencia de los servicios sociales, la salud y la educación, y la vulnerabilidad de los trabajadores ante la flexibilización laboral. En esencia, ¿qué es lo que significa esto? Cuando se le entregan ciertos servicios a las empresas privadas, pues las empresas privadas tienen un mandato por su constitución y por sus dueños
de ser rentables, de dar rentabilidad. Entonces, en aquellas áreas, en esas zonas en donde la empresa no es rentable, pues opta por no prestar los servicios. Se concentra en ofrecer los servicios en los lugares en donde sí puede dar rentabilidad, ¿sí? Y eso impacta a sectores como la salud y la educación. Es decir, eh, montar un colegio o una escuela en una zona apartada, pues no es rentable, no es rentable, entonces no se hace. Y si la empresa privada lo tuviera que hacer todo, pues sencillamente no se hace, ¿sí? Entonces esa es una de las consecuencias. En el caso de Latinoamérica es bastante reconocido el caso del presidente Milei, que tiene una ideología muy parecida a esta, llevada a la extrema, ¿no? Llevada al extremo porque él lo que ha venido buscando es reducir el Estado a su mínima expresión, ¿sí? Y bueno, los países en general lo que están buscando es llegar a un punto medio, en donde sí haya intervención del Estado, ¿sí? Sobre todo en aquellas áreas en donde la empresa privada no le interesa o no tiene o no puede ofrecer cobertura de los servicios, ¿sí? Eh, y eso es lo que estamos viviendo en parte en el caso nuestro en Colombia. Todos sabemos que en el tema de la salud, pues la salud tiene una buena cobertura, sobre todo en las áreas más densamente pobladas, pero muy pobre, casi nula en zonas más apartadas. Sin embargo, digamos que el servicio sí se les está pagando, ¿sí? Lo que pasa es que no lo están prestando de la manera como por lo menos la Constitución colombiana lo determina. La educación es un caso un poco diferente porque en el caso de la educación continúa, digamos que no se le entregó por completo el sistema educativo al sistema privado. Entonces, allá hay una mezcla de sistema público y sistema privado. Entonces, en aquellos lugares en donde el sistema privado no le interesa o no puede llegar, pues allí se está operando con recursos públicos. Y este asunto de la flexibilización laboral tiene que ver con que los salarios, eh, o sea, las políticas salariales son más flexibles sin tener que acatar ciertos mínimos, como las discusiones que se dieron este año en Colombia con respecto de la reforma laboral y, por ejemplo, el trabajo nocturno y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a raíz del neoliberalismo se flexibilizó mucho la legislación laboral en Colombia, se cortaron jornadas nocturnas, se bajaron los costos de las horas laboradas por la noche, los fines de semana, en fin, se dio esa flexibilización y hubo una cierta precarización de ciertos trabajadores. Esas son entonces las consecuencias del neoliberalismo, que tiene, por supuesto, sus cosas positivas, como se plantea allí, y es que se mejora la eficiencia y la competencia, ¿cierto? Específicamente entre empresas del sector privado, en donde si hay dos colegios en una zona que son privados, pues les toca competir por los estudiantes de la zona y pues compiten bien sea bajando los costos u ofreciendo un mejor servicio, ¿sí? Entonces, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Ese es el comentario con el que yo los quiero dejar acá. Y eso es todo. A las 7:50 de la noche damos prácticamente por terminada esta sesión de hoy. No sé si hay alguna pregunta o comentarios. Esto fue denso, ¿no? ¿Qué opinan? Están tan agotados que no opinan. Bueno, si no hay opiniones, ni preguntas, ni comentarios, entonces damos la sesión por terminada. Yo les deseo lo mejor de lo mejor.
Si no nos volvemos a hablar este año, aunque por ahí estaremos en contacto en los grupos, pero en reunión no nos veremos, entonces de entrada les deseo unas felices fiestas en esta temporada navideña. Bueno, entonces esperen el mensaje con la publicación del video para que puedan repetir esas partes que les parecieron poco claras o que quisieran profundizar un poco más. Y aprovechen las herramientas de la inteligencia artificial también para formular las preguntas de lo que no entienden. Las inteligencias artificiales ayudan mucho en eso. Nosotros tenemos la herramienta artificial. No alcanzaba hoy a presentársela, pero quedo pendiente con eso. Todos la pueden encontrar cuando entran a la plataforma de Office desde un computador. Se llama el Tech Tutor, creo que es que se llama. Los voy a mostrar aquí rapidito antes de salir. Voy a compartir esa pantalla. No nos demoramos ni 2 minutos en esto que les quiero mostrar. Bueno, desafortunadamente, y esto no es por culpa nuestra, sino por el dueño de estas plataformas que se llama Microsoft, em, esto solamente lo podemos tener en un computador, ¿sí? Y es esto que aparece aquí a la izquierda, que es el tutor ICFES. ¿Qué hace el tutor ICFES? Les presenta estas dos alternativas. ¿Quiero primero la explicación o quiero primero las preguntas? ¿Sí? O sea, si ustedes quieren que les hagan preguntas para contestar sobre un tema en particular, se van por acá. O si quieren que les expliquen qué es eso de la fotosíntesis y después les hacen las preguntas, entonces vienen por acá. ¿Sí? Digamos que nos haga primero las preguntas. Entonces le damos clic aquí y clic en la flecha. Perfecto, Carlos. Soy el agente de IA de Tec de la Sabana, entrenado para ayudarte para preparar los exámenes, saber validación y saber 11. Como elegiste el método, primero pronto necesito que me digas sobre qué tema quieres empezar. Puede ser de matemáticas, bueno, ahí están todas. Entonces voy a decirle, digámosle, ¿qué? Trigonometría. No, trigonometría no, es que los voy a cansar yo otra vez con lo mismo. Hablemos de la fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Sí? Excelente lección, Carlos. Uy, gracias. Vamos a trabajar sobre fotosíntesis. Entonces, pregunta. Fíjense que aquí me está mostrando la respuesta correcta. No le hemos podido quitar eso, desafortunadamente. Entonces, a ustedes les toca como mirar para arriba y procurar no mirar o tapar ahí con la mano. Dice, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su alimento utilizando energía solar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor lo que ocurre durante la fotosíntesis? Opciones. A. Las plantas absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono. B. Las plantas convierten la energía solar en energía química almacenada en moléculas de glucosa. C. Las plantas utilizan la energía del calor para descomponer el agua en oxígeno y en carbono. Entonces, bueno, si aquí le decimos, digamos que nos equivocamos y le dijimos la A. Gracias por tu respuesta. La opción A no es correcta. Entonces explica el por qué. Durante la fotosíntesis las plantas no absorben oxígeno ni liberan dióxido. En realidad ocurre lo contrario. Absorben dióxido de carbono, CO2 y agua y con ayuda de la energía solar producen la glucosa y liberan oxígeno. ¿Sí? Y aquí continúa con una explicación breve. Estos son los reactivos, la energía solar se transforma, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos. Se llama tutor ICFES. Si quieren primero la explicación, entonces se vienen por acá
Ah, aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Explíqueme qué es eso de la fotosíntesis. Entonces aquí hace una explicación inicial. Es el proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias transforman la energía solar en energía química. El proceso ocurre principalmente en las hojas, dentro de los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila. La ecuación general es 6CO2, 6H2 más energía solar, se convierte en, esto es una reacción química, ¿no? Se convierte en glucosa, que es esta de acá, y oxígeno, 6 moléculas de oxígeno salen de ahí. Entonces, bueno, aquí una explicación, este proceso es vital por estas razones. ¿Quieres profundizar o pasamos directamente a las preguntas? Entonces, digámosle preguntas. Entonces, ahí hace la pregunta. ¿Se entiende? Entonces, tutor ICFES se llama. Acceden a esto cuando ingresan a la plataforma Microsoft 365 y lo encuentran en esta parte de aquí de la izquierda, solamente en el computador. ¿Vale? Ahora sí, yo creo que eso es todo. Si alguien tiene algún comentario, adelante, y si no, nos despedimos. Bueno, entonces será esta otra oportunidad. Ahí lo estaremos contactando entonces para la siguiente tutoría virtual. Acuérdense de la inscripción al examen. Los que no tienen el apoyo, el patrocinio de Natura, y los de Natura la preinscripción. Carlitos, una pregunta, porfa. ¿Sí? Por lo menos, bueno, yo no he sido juiciosa porque, bueno, estoy cuidando de mi mami, he tenido mm, una serie de exámenes y cosas pues, que han salido. Y aparte de eso, trabajo, bueno, en fin. Pero pues yo quiero presentarlo para junio, pues obviamente comenzar muy juicioso otra vez, pues también me estaban prestando el computador y bueno, quiero empezar bien juiciosa, pero presentarme en junio. Julio, Em, sí, es en julio. sí, exacto, sí, señor. Entonces sí me gustaría muchísimo, pues comenzar obviamente eh, hacer el cronograma como su merced dice, ¿no? Ujú. Para o sí hacerlo y, pero pues lo que me dice, yo la comprensión de lectura me ha costado muchísimo, pero pues en ese proceso estoy. Procura leer, procura leer. Media horita diaria, 20 minutos diarios. Listo, perfecto. Ah, ¿Y bueno, tú listo. eres del grupo de Natura? No, señor, yo soy, perdón, es que Independiente. independiente, sí, señor. Yo no Ah, soy tan bueno, buena para manejar el computador y eso, pero lo tengo que hacer. ok. Entonces, No, entonces, pues con el grupo independiente, en realidad la decisión de cuándo presentar el examen está en manos de cada estudiante, ¿sí? ujú. Si no te sientes preparada, sí lo más aconsejable es que lo postergues. Eh, Listo, perfecto. y por otra Sí, sí, parte, si prefiero, decidieras porque pues yo presentarlo, me presenté, pero pues obviamente no hice el proceso pues como debe ser. ok, Entonces, ya, bueno, o bueno. sea, tengo que Entonces, hacerlo. hazme un favor, mándate Señor. por la línea de ayuda, Ujú. manda un mensajito para que allí alguien te marque en la base de datos para que vas a presentar el examen de julio, de tal manera que te lleguen esas notificaciones y no las del examen de marzo. Entonces manda el Ah, mensajito para sí, que señor. quede ya el registro y que Ujú. se haga esa modificación en la base de datos. Eso me ¿Listo? puede enseñar. Ahí se te ve, yo te veo y te escucho. Ah, listo, ok. Yo no. Bueno, sí, señor. Entonces voy a mandar el mensajito a como me dijo, A la línea de al ayuda. WhatsApp.
Sí, la ayuda. Ah, listo, bueno, sí, mándalo señor. por allá y ahí te Bueno, reprogramamos. Y bueno, entonces haz lo que te comenté, calcula las semanas, ujú, calcula los tiempos sí, muertos señor. y con base en No eso le escucho. ya creas tu propio programa. Es que ¿Me creo que escuchaste? ya le está molestando. No, no, señor. Bueno, igual lo vas a poder ver en el video cuando lo compartamos. Ya me... Aquí te estoy escuchando bien. Ah, listo, ok. Sí, quiero es... sí, hacer eso. Pero me voy a hacer por acá porque no coge la señal. Quiero es... bueno, voy a hacer eso y empezar muy juicioso. Pues ya conseguí un computador y pues la idea es empezar a hacer el horario así como tal cual como su merced lo ha explicado. Perfecto, excelente. Cualquier cosa, pues Listo. ahí nos preguntas, nos pides ayuda, ¿no? Por favor. Bueno, listo, sí, señor. Carlitos, mil gracias. Dios le bendiga, Con el muy mayor amable. gusto. Con todo el gusto Listo, del ok. mundo para todos. No sé si alguien quiera preguntar o intervenir o se van a ir a ver el desafío. Señor. Bueno, no, yo creo que eso es todo por hoy. Es más que suficiente, 2 horas, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, buen descanso, buen fin de semana y seguimos en contacto. Chau, chau. Mil Feliz gracias. noche, profe, muchas Bendiciones para Bye, todos. gracias. bye. Que les vaya muy Gracias. requete bien. Chao, Igual, chao. muchas gracias, Chao, feliz gracias. noche. Feliz noche.